Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Tirando Factos. El día de hoy pues vamos a estar hablando un poco de elecciones de Irán. Digamos, ha sido una semana bastante movida y pues estamos a pocos días de que se realicen las elecciones legislativas aquí en Colombia y pues también las consultas interpartidistas. Pues yo creo que aprovecharía, arranquemos hablando un poco de elecciones, Arley, porque pues estamos a contados días de tener las elecciones aquí el próximo 8 de marzo. Estamos todos los colombianos invitados a votar. Estos son unas elecciones, o mejor dicho, una semana de política y de geopolítica. Y pues este domingo, como usted lo dice, Juan Carlos, se abren en Colombia las urnas para que 41 millones de personas voten en estos comicios para elegir representantes a la Cámara, senadores y también para elegir 3 consultas interpartidistas o los candidatos de 3 consultas interpartidistas. Importante también decirlo que desde el domingo pasado se abrieron las votaciones en el exterior. Los consulados abrieron sus urnas para elegir Congreso y también las consultas interpartidistas. Y este domingo finalmente es la hora cero para elegir el nuevo Congreso de la República y, como yo me lo he dicho y me mantengo, para arrancar oficialmente con la carrera por Palacio de Gobierno. Bueno, no los voy a comprometer, pero no sé si ustedes ya 4, ustedes 13, o me incluyo, nosotros 4 ya eligieron por quién votar en las próximas elecciones o todavía están dudando, porque digamos algunos hemos tenido algunas dudas. No sé si ustedes ya tienen definido el voto, ya saben por quién van a votar o... Sí, más que por quién votar, ayer hablamos con Arley estas elecciones y muchas personas se han preguntado yo qué tengo que pedir, qué me van a entregar en la mesa, y ayer teníamos la conversación con Arley. Nos van a entregar efectivamente los tarjetones, no tenemos que pedir nada, solamente el de Afro, Arley. Sí, el de Afro es el único. Claro. Uno tiene el derecho de pedir la circunscripción Afro, pero entonces si pide uno Afro no vota por Cámara de Representantes porque finalmente es como el reemplazo de la circunscripción territorial. Y algo muy importante para que tengan en cuenta es que el tarjetón no va a tener los rostros de los candidatos, solamente va a tener el logo del partido y cuando es voto preferente, pues va a obtener el número para uno poder pues votar. Y marcar ahí en ese caso. Y en ese caso particular, las personas que de pronto tengan alguna duda pueden pedir la cartilla, que pues, normalmente en esas elecciones hay como una especie de cartilla en donde uno puede buscar, digamos, el candidato a través del rostro. Lo que pasa es que la sugerencia que hay es que uno siempre a veces lleva como una especie de guía para poder votar, o que uno sepa exactamente, en el caso, por ejemplo, si es partido X 107, 104, y que uno vaya digamos, con esa información para evitar el problema de la confusión cuando vayan a votar. Pero tener en cuenta que estas guías que usted menciona, Juan Carlos, son ilegales en los puestos de votación. Esto puede ser quitado por las autoridades porque está prohibida la propaganda electoral, y estos que en las campañas se conocen como los chismositos, que son los papelitos pequeñitos que se entregan a las campañas, son sancionados y se decomisa esa publicidad política, y más en los puestos de votación. Entonces, el consejo es aprenderse el número del candidato y el partido cuando se trata de voto preferente. Y algo también importante y es el tarjetón de las consultas. Solamente se puede votar por una consulta, aunque estén todas en el mismo tarjetón. Esa va a ser una gran confusión, que era la que se le pedía o era el problema que había entre algunos sectores políticos y la registraduría, y es que antiguamente se entregaba o uno como votante solicitaba cualquier tarjetón de las consultas, uno solo. Ahorita las 3 consultas interpartidistas vienen en un mismo tarjetón y solo se podrá marcar o solo se podrá votar por una de estas consultas, lo que podría generar confusión porque muchas personas podrían pensar que están habilitadas para votar por las 3 consultas, pero solo se puede marcar una. O sea, mejor dicho, en resumen, la recomendación es ir preparados, saber por quién va a votar, llegar temprano y, digamos, para evitar, digamos, posibles inconvenientes, porque algo que le pasa a todos los colombianos también es que votan a última hora y tenemos muy claro que a las 4 de la tarde se cierran las urnas y que el que votó y no es autorizado para que más personas puedan ejercer el derecho al voto después de esa hora. Y también muy importante conectarse a esa hora con Vanguardia, el sistema informativo de Santander, para conocer los resultados. Pero a la pregunta de usted, en mi caso, por ejemplo, yo no alcancé a hacer el traslado de la cédula, yo sí lo debo admitir, pero ya juiciosamente fui para que en primera vuelta pues pueda votar aquí en la ciudad. No podré ir a Barbosa a ejercer mi derecho al voto. Ya tenía mis candidatos, se perderán los votos, pero bueno, ya también es una invitación a todos, a los que se conectan con nosotros para que hagan ese cambio de puesto a votación. Ya la registraduría en diferentes lugares de la ciudad tiene habilitados estos puntos. Es muy sencillo, 3 minutos me tomó a mí ese trámite. Bueno, y como dice Luis Álvaro, para que tengan en cuenta, y antes de hablar un poco de temas políticos, le recuerdo que este domingo Vanguardia va a hacer una transmisión especial
desde bien temprano todo el cubrimiento de las elecciones, no solamente cómo van a transcurrir todo el proceso electoral, sino también la transmisión de los resultados, conectados con la registraduría y además en una alianza que estamos realizando nosotros con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, porque vamos a estar haciendo una alianza ahí, trabajando de la mano de ellos para poder hacer la transmisión una más completa, más robusta para todos los lectores y usuarios de Vanguardia. Entonces, para que estén conectados ese día y el día siguiente, pues a través del impreso tenemos una separata especial, como siempre hemos sacado, con todos los pormenores de los resultados de las elecciones legislativas. Así es, pues desde las 7 de la mañana, como lo dice Juan Carlos Chivo, estaremos en esta misma mesa haciendo la transmisión, la apertura de las urnas y dando a conocer cómo transcurre la jornada. Esperemos que transcurra en total calma. Por supuesto, las autoridades han dado un parte de tranquilidad. Sin embargo, vale la pena recordar lo que pasó hace 4 años cuando se arrancaron, o hace 3 años cuando fueron las elecciones de Congreso, que se quemó una registraduría en Aguachica. Las autoridades están preparadas, obviamente, para atender esos casos. Un día antes de esas elecciones también se secuestró en su momento el papá de Luis Díaz. Entonces las autoridades mantienen monitoreadas todas las regiones. Santander tiene un despliegue bastante importante que han hecho las autoridades del nivel local y nacional para garantizar la seguridad durante esta jornada. Van a ser unas elecciones que lo ha dicho la Defensoría del Pueblo, donde puede haber mucha influencia de los grupos armados. Cerca del 70% de los municipios podría tener algún tipo de injerencia por los grupos armados, donde ni siquiera los candidatos pudieron hacer política, pero las autoridades han estado monitoreando para dar un parte de tranquilidad durante la jornada. Bueno, hablando un poco del análisis de lo que podemos hablar de los próximos comicios si nos hemos dado cuenta que hay muchas fuerzas políticas que en este momento están en estos comicios, no solamente de los tradicionales que han habido desde hace mucho tiempo, sino que también hay nuevas fuerzas que van emergiendo. Y la percepción que yo tengo, Arley, no sé si estoy equivocado, es que no hay cama para tanta gente. O sea, habrá algún grupo político, sin mencionar uno en específico, pero bueno, yo sí creo que habrá algunos políticos o incluso candidatos o congresistas que en este momento que de pronto se van a poder terminar quemando, porque no hay cama para todo el mundo. Es que bien es conocido que por regiones están los famosos clanes políticos que se mueven con una maquinaria muy dura, y lo alertó esta misma semana la Procuraduría. Ha recibido más de 80 denuncias de presunta participación de política de funcionarios de alcaldías y de gobernaciones, pero a eso también se suma los famosos cacaos de las diferentes regiones, más que todo lo que es la zona de las costas, lo que es el departamento de Córdoba, lo que es el Atlántico, donde sí se mueve mucho el voto comprado. Lo han dicho los mismos políticos. En su momento Julio Gerlain reconocía que compraban votos. Él no decía que su grupo político, pero él reconocía una cosa: se compran los votos. Y entonces esto hace que de cierta forma los nichos sean muy selectos para las curules, para garantizar que los mismos de siempre sean los que se van a quedar con las curules, y hay más de 3.400 candidatos a Senado, por ejemplo, y a Cámara de Representantes, pero finalmente son 103 senadores los que se van a elegir, y es por eso que es una elección tan difícil, porque si bien es cierto, últimamente ha pesado mucho lo que es el voto de opinión, que lo vemos incluso ahorita porque es que las listas incluso meten en los partidos a influenciadores para jalonar ese voto de opinión, pero la maquinaria dura se sigue manteniendo en estas elecciones, y eso lo vamos a ver en estas elecciones del domingo. Vamos a ver cómo los cacaos vuelven a poner a sus candidatos como congresistas, vuelven a reelegirlos, y pues por no dar nombres, por supuesto, pero sabemos cómo funciona en muchas de las regiones del país. Esta semana estaban denunciando cómo en Córdoba estaban comprando votos el grupo del ex representante de la Cámara, Andrés Calle, lo denunciaba la FM, cómo estaban comprando votos, y esto de cierta forma les asegura un poco de forma clandestina y de una forma no legal, pues acceder a esas curules en el legislativo. Y pues un poco con lo que yo mencionaba de que sin hablar de mucho, hay grupos políticos, sin hablar de clanes o de estructuras burocráticas, sino digamos de grupos políticos, porque pues digamos hay podemos hablar, digamos, de partidos también. Digamos, hay unas fuerzas que tienen, hay unas expectativas al respecto. Y entonces, obviamente, tenemos al grupo de Jonaviu Ramírez, que obviamente está, sabemos que con Sergio Leonardo Muñoz. Ese es un grupo político fuerte. Está Richard Aguilar, que obviamente está apoyando también a Cristian Argüello. ¿Qué otros grupos, por lo menos, digamos, que tienen fuerza y que tienen expectativa de lograr una curul, digamos, tanto en Senado como en Cámara de Ley? Entonces, acá, por ejemplo, en Santander también se habla de la influencia que tiene el gobernador Juvenal Díaz Mateos en la candidatura del coronel Guillermo Blanco, un coronel que viene de Boyacá a hacer política al departamento de Santander. Lo que se ha comentado es que él estaría haciéndole fuerza a él y que hay un poco de división con la candidata
Lina Barrera, que era, o quien fue su cuñada en su momento, que es una persona muy influyente, por ejemplo, en la provincia guarentina. Lina Barrera es muy conocida en esta provincia, fue candidata a la alcaldía de San Gil, siendo la segunda mayor votación, y le permite esto de cierta forma pasar como cuota del conservador al viceministerio del Ellos dos son del Partido Conservador. y los dos, y Todos son después del en Partido territorio como cuota del conservador. Los dos son del Partido Conservador. Eso es un grupo político ahí que está en disputa. Si bien es cierto, fueron de la misma casa, ya no están ahí mismo. Por ejemplo, ahorita mencionaba a Sergio Isnardo, pero digamos que dentro del partido de la U también está Diego Fran Ariza, por Está ejemplo. Diego Fran Ariza, que es candidato de Dier Tavera, quienes deciden irse del Partido Liberal cuando Richard Aguilar aterriza en los rojos. Ahí también está, podemos hablar, por ejemplo, de Cristian Argüello, que es la fórmula de Richard Aguilar. Y en el Partido Liberal. En el ese Partido caso. Liberal Y ahí se en ese, por comenta... ejemplo, la cabeza de lista es Mario José Carvajal, que está es con cuota de Jaime Barrera. Durán Barreras. Se comenta también mucho que Cristian Argüello es el candidato del alcalde de Barranca Bermeja, y Jonathan Vázquez, por los contratos o por la cercanía que ha tenido la alcaldía de Barranca Bermeja con su papá, conocido como bachiller. En los círculos políticos y empresariales se le conoce como bachiller. En el Centro Democrático está el hijo de Miguel Ángel Pinto. Miguel Ángel Pinto Rueda, que es el candidato de Paloma Valencia y de María Fernanda Cabal. Ajá, y está, por ejemplo, Jonathan Pineda. Que es el candidato de Óscar Villamizar en este mismo partido. Y así uno puede mirar y puede desglosar cómo se están uniendo o cómo hay alianzas de algunos grupos políticos. Por supuesto, no todos son cuestionados, pero son grupos políticos que tienen algunos candidatos o algunos nichos para llegar al Y legislativo. obviamente también aspiran llegar a la Cámara de Representantes, por ejemplo, por los verdes está Carlos Parra, está también Ferley Sierra. En el caso, por ejemplo, de Cambio Radical está Edwin Ballesteros, que ya ha sido representante de la Cámara. Representante de la Cámara. Está Nelson también López y el hijo de Bernabé, Juan Carlos está Celis. Juan Carlos Celis, y también está Erwin Jiménez, quien se comenta que es el candidato del actual senador de Barranca Bermeja, Gustavo Moreno. Está ahí también en esa lista. En una coalición también está Aleida Noguera, ex concejal de Barranca Bermeja, quien es cuota directa, yo sí me atrevo a decirlo, de Edwin Palma, el ministro de Minas, y también está ahí en esa misma alianza o en una fórmula bicameral con el Pote Gómez, ex representante de la Cámara, que también es cuota del actual ministro de Minas. Y por ejemplo Energía. está también de los que tienen ahí moviendo de la profe Luisa, que está haciendo alianza ahí con Horacio José Serpa, por ejemplo. Entonces, básicamente ahí lo que en los pocos minutos que hemos aquí hablamos de básicamente una docena de candidatos. Y solo hay 7 curules. Para solamente 7 curules en el departamento de Santander. Entonces, digamos que es una situación bastante compleja porque seguramente lo que decía, no hay cama para tanta gente y habrá que ver hasta qué punto el voto de maquinaria va a influenciar, hasta qué punto el voto de opinión ojalá gane un poco más de peso, digamos, en esas elecciones legislativas. Pero pues un poco la invitación que le estamos haciendo nosotros desde Vanguardia a todas las personas es que vayan a votar este próximo domingo, este 8 de marzo, ojalá vayan temprano y hagan un voto, digamos, a conciencia. Si quieren votar por alguna de las consultas, pues hagan también el ejercicio de votar por la consulta a conciencia y pues obviamente dependiendo de lo que tengamos en estos resultados, en estas elecciones, pues va a marcar mucho el partido o lo que va a pasar en las próximas elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Yo quería dejarles una pregunta a ustedes que no saben. ¿Por qué colectividad? Bueno, hace 4 años fue la liga de Rodolfo, la liga gobernante anticorrupción, la que se quedó con 2 curules. ¿Cuál partido consideran ustedes o creen ustedes que en Santander tiene la chance de quedarse con esas dos, o creen que va a ser todos de a una? Nosotros teníamos una tendencia, qué pena lo interrumpo ahí Jaime, pero hasta hace unos 10, 12 años era el Partido Liberal el que mandaba la parada y a veces tenía 3, a veces hasta más curules en el departamento, y algo que ha venido pasando en los últimos años es que se ha atomizado un poquito la votación. Entonces el que haya un partido con al menos 2 curules es bastante poco usual, y en este caso yo creería que los partidos que tienen más opciones, digamos, de llegar a esa segunda curul pueden ser, en mi opinión, y eso es lo que yo he escuchado, por un lado puede ser el Partido Liberal, por otro lado puede ser el Partido de la U, también se ha hablado un poco de qué posibilidades tenga o no el Centro Democrático. Y no sé si el de Cambio Radical, la alianza, la coalición que tienen, podría ser otro, pero yo me inclino más en este caso a que solamente uno va a tener 2 curules y que va a ser el Partido Liberal, pero no sé. Yo creo que ahorita es muy difícil que los partidos saquen 2 curules. Creo que está muy dinamitada, el electorado en Santander está muy dividido.
creo que la mayoría de partidos, o mejor dicho, los partidos tradicionales van a ser capaces con una curul. Sin embargo, yo creo que el partido de la U sí se puede disputar 2 curules, y teniendo en cuenta lo que pasó hace 4 años, no sé si el pacto histórico sea capaz de meter 2 curules, porque recordemos que hace 4 años el pacto histórico fue la votación más alta en Santander, que le permitió acceder a una curul, pero solo tenían una candidata, que era Marian Perdomo. Sin embargo, fue la votación más alta en Santander. Entonces, no sé si el pacto histórico sea capaz de meter 2 curules. Ya les digo cuántos votos tuvieron hace 4 años. Y teniendo en cuenta que es que el pacto histórico, por lo menos tenemos una candidata que en el papel es muy fuerte en Barranca Bermeja, que es la esposa de Laura Ahumada, que por ejemplo creería uno que ahí puede arrastrar y atraer votos, digamos, para la lista de la Cámara del Pacto Histórico. Claro, que ya tiene asegurada su instancia en el Senado, porque quedó muy, muy bien posicionada en la lista. Pero yo creo que una cosa que le agregaría ahí a esa discusión es, pues en esta ocasión, esta oportunidad, siento que también un jugador importante va a ser el partido Alianza Verde, que si bien en la pasada no tuvo tanta votación, creo que ha crecido mucho, digamos, estas denuncias, estas comunidades en redes sociales. Entonces yo creo que puede ser un actor clave que puede llegar digamos, ahí a incomodar o a de pronto sacar de la baraja a uno de los partidos tradicionales en esa disputa por los 2 curules. Por supuesto, como ustedes lo decían, la maquinaria, el voto, digamos, ya de tradición y movido por, digamos, presiones y demás, será fundamental, pero yo creo que ese puede ser un actor importante o relevante, y que seguramente veremos, como hace 4 años, candidatos con una votación muy alta, pero que se queman porque, pues, por la cifra repartida. Pero acá una precisión: el pacto histórico no fue la votación más alta, corrijo, hace 4 años fue la Liga de Gobernantes con 166.000 votos. Sin embargo, la lista cerrada del pacto histórico tuvo 75.000, que le permitió una sola curul, pero porque Marian Perdomo se quedó sola en esa lista. Bueno, y el otro tema de la semana del que definitivamente tenemos que hablar es con lo que nos amanecimos este fin de semana, con la invasión, los ataques coordinados de Israel y Estados Unidos contra Irán, y obviamente las represalias que tuvo Irán al respecto, que obviamente movieron, digamos, un poco toda la geopolítica mundial, porque además de eso, pues tiene unas implicaciones muy fuertes también aquí en el caso, por ejemplo, de impacto en el precio del petróleo, y pues no sabemos cuánto tiempo va a durar este conflicto. Un contexto, Jaime, digamos, de todo lo que pasó este fin de semana y lo que ha pasado en estos días. Bueno, Juan Carlos, hoy cumplimos el 5.º día desde que se iniciaron estos ataques entre Estados Unidos e Israel. Muy de la mano iniciaron los dos, atacando a Irán, ataques milimétricos, totalmente calculados. No es la guerra de antes donde decían te voy a atacar y nos atacamos y nos miramos feos. No, todo eso es a través de misiles y drones. A través de misiles, directamente al punto. Y fue así que murió. Uno de los primeros muertos fue el Ayatollah, que es el máximo líder en Irán, y es Ali Hossein Khamenei. Murió él, murió el general, el ministro de Defensa y el ministro de la revolución allá en Irán. Otras cabezas del gobierno también murieron en esos ataques. Fueron milimétricos. Dicen que el Mossad los tenía infiltrados desde hacía muchísimo tiempo. Sabían dónde iban a estar, al punto que cuando gente de Irán rescató al cuerpo del Ayatollah, había gente del Mossad ahí verificándole a Benjamin Netanyahu que efectivamente había fallecido. Y estamos hablando que hay al menos 40, 50 líderes, digamos, de Irán que fallecieron, que fue un golpe muy, muy fuerte, pero pues claramente ahí lo hemos visto en los siguientes días, pues Irán tiene un gran poderío militar, no se quedó callado, y una de las principales consecuencias es que bloqueó el estrecho de Hormuz, que es donde pasa el 20% del crudo a nivel mundial, y que es clave no solamente para países que son gigantes petroleros como Arabia Saudita, como Kuwait, como Emiratos Árabes, y pues que obviamente tiene unas implicaciones, digamos, en el tráfico o en la comercialización, digamos, de crudo y de gas a nivel mundial. ¿Qué implicaciones tiene todo esto, Luis Álvaro? Sí, Juan, pues la primera reacción del mercado ante, digamos, este anuncio del cierre y, digamos,
y la no garantía de seguridad, que era lo que manifestaban en petroleras y algunas naciones, porque no saben las represalias que pueda tomar el régimen iraní contra estos buques que se mueven por Hormuz, pues fue el incremento en las dos referencias, en el petróleo Brent y en el WTI. Ambas subieron aproximadamente un 10% en su cotización, y esto tiene una implicación directa porque directa para nosotros como colombianos, no solamente en las cuentas de pronto para Ecopetrol, la venta de la producción petrolera, sino también para algo que venía pasando aquí internamente, que era la reducción del precio de la gasolina. Ajá, que ya teníamos ya 2 reducciones en los últimos 2 meses. Exactamente. Entonces, esa situación, que el precio del petróleo, que hace unos 2 meses se venía manejando sobre 66, 62 dólares por barril en la referencia Brent, que es la que nos interesa a nosotros, pues ahora se encuentra sobre los 82 dólares por barril. ¿Eso qué hace? Que como hay que importar petróleo, traer otros refinados como combustibles. Y incluso gas, por ejemplo, que en el gas también se afecta. Incluso gas, exactamente. Entonces tenemos que pagar más caro por esos mismos combustibles. Y la transferencia o el problema en las cuentas fiscales del gobierno es que, como usted lo mencionaba, ya llevamos una reducción este año de 1.000 pesos en el galón de gasolina. Había un margen en su momento, hace 2, 3 meses, incluso desde mucho antes, había un margen para bajar la gasolina un poco más en relación a que el precio del petróleo se mantenía estable sobre los 65, 70 dólares, se movía en ese rango, pero ahora con este incremento e incluso con algunos escenarios, pues los más, digamos, de riesgo o caóticos, que incluso mencionan, si esto se agrava, si la situación se agrava, el petróleo pueda llegar sobre los 100 dólares el barril. Ese escenario trae un problema para el gobierno nacional. El propio ministro Palma, pues, esta mañana se refirió a la situación de precios internacionales de crudo. ¿Por qué? Porque en el país, con esta reducción en el galón de la gasolina y el incremento del petróleo, pues se volvería a encontrar un poco esa brecha, ese déficit entre que activaría o que haría necesario la activación del Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles. Y eso se traduce, me imagino, que en la posibilidad de que estas rebajas que estamos teniendo en el precio de la gasolina pues se van a tener que parar, y eventualmente pues la tendencia es que si el barril de crudo llega a los 100 dólares, pues que lo que va a pasar es que el precio de la gasolina pues inevitablemente va a tener que subir. Exactamente, y por un valor muy importante y que, digamos, en esta conversación ha pasado de agache, y es que seguimos subsidiando el precio del galón del diésel, que también se ve presionado, por supuesto, por el alza del barril del petróleo. Entonces, este hueco que está dejando el diésel, que se venía cubriendo con el diferencial de gasolina, es decir, aquí en Colombia hace unos 3 meses se pagaba un galón de gasolina a 2.500, 3.000 pesos por encima del valor internacional. Esa plata, esa diferencia, servía para cubrir el hueco que dejaba el diésel, que está por debajo del precio internacional. Entonces ahora, con un petróleo al alza, o al menos lo que ha mostrado estos 3 primeros días de la semana, con un petróleo al alza, el gobierno tiene que sacar la calculadora y replantear un poco qué va a hacer, si se mantiene esta situación de precios del petróleo, qué va a hacer con las reducciones, porque ya el hueco del FEPEC empezaría a ampliarse. Claro, esto hay que ver cómo evoluciona y cuál es el escenario, pero hay que decirlo, con un escenario de riesgo y con los niveles actuales del barril de petróleo sobre los 82 dólares, ese escenario de reducción ya se empieza a ver frenado o estancado, o al menos revaluado por parte del gobierno, porque hay que sumarle una situación adicional, y es que las cuentas fiscales, las cuentas del gobierno, pues no pasan por su mejor momento. Ya lo admitía el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. El gobierno está en aprietos porque gasta mucho y no le ingresa la misma cantidad de dinero que pretende o que planeaba, y pues esto, por supuesto, es un tema que va a ser sensible en plena campaña electoral. Bueno, y aquí la coyuntura internacional, mucho hay que tener en cuenta también que tenemos un conflicto en el que ya, digamos, que la reacción, digamos, económica, digamos, ya está estable, que es frente al tema del conflicto entre Ucrania y Rusia. Digamos, eso, digamos, el impacto que puede tener al precio del petróleo, digamos, ya está estable, pero si usted le suma a eso que Rusia y Ucrania son grandes productores de gas y petróleo, y le sumamos el conflicto que hay en Oriente Medio, pues obviamente genera una gran presión, digamos, a toda la industria petrolera a nivel mundial. Ahora, para cerrar un poquito, digamos, este bloque, Jaime,
Vi por ahí que Trump dijo que él esperaba que esto se resolviera en 4 o 5 semanas. ¿Cuál es la expectativa ahí frente al tema de qué puede pasar, digamos, de aquí a futuro en el caso del conflicto? Porque el conflicto no, ahora, en este momento no es solamente Irán, Israel y Estados Unidos, porque ya ha habido ataques en Emiratos Árabes, se ha trasladado, digamos, a otros países, digamos, de la región del Oriente Medio. ¿Qué expectativas hay a futuro y cómo es lo que está pasando allá? Bueno, el tema es muy complejo en Irán y a nivel geopolítico, porque no solamente es, como usted decía, la muerte del ayatollah, la muerte de sus principales cabezas de este régimen islamista, sino es también el riesgo que corren de una guerra civil. Porque si nosotros miramos desde la historia, Irán siempre se ha caracterizado por ser un lugar donde tiene mucha concentración de países étnicos. Entonces ahí no solamente están los iraníes, sino también están los kurdos y están otra serie de culturas presentes en Irán, y ahí se puede generar una guerra civil para buscar independencia de territorios. De hecho, es que el gobierno de Estados Unidos presuntamente está apoyando, digamos, alguna rebelión de del grupo, de un grupo político ahí para poder que haya una especie de presidente de esa guerra civil. Sí, efectivamente es el apoyo como a los persas, pero ahí también tenemos los kurdos, los azeríes, árabes y balochíes. Esta división étnica puede generar una guerra civil y se pierde el control totalmente en esta región, y eso tendría unas afectaciones increíbles para toda esa zona del Medio Oriente. Además que Irán sigue teniendo el poder de armamento con el que ha amenazado durante años, y todavía dice que no lo han usado, y cuando lo han usado han llegado a lugares muy puntuales, especialmente con sus drones o aviones no tripulados. Bueno, ya el último tema del que tenemos que hablar, porque no podemos dejar de hablar de este tema, es la polémica que se ha dado por el tema de la suspensión de algunos contratistas de la electrificadora de Santander. Pero pues hay que hacer algunas aclaraciones ahí al respecto, pues como para que tenerlas bien claras. Luis Álvaro, ¿qué podemos hablar de ese tema? Sí, Carlos, como usted lo menciona, pues vale recordar que el pasado 20 de febrero arrancó la huelga en la electrificadora de Santander, convocada por Sintralecol, uno de los sindicatos, el sindicato más grande de la compañía, pues ante el no acuerdo de la negociación directa de una nueva convención colectiva. Como parte de esas medidas, recuerden, que ese mismo día llega ahí aquí a la sede de Bucaramanga y también a otras sedes del departamento, pues el Ministerio de Trabajo a tomar decisiones y pues a vigilar el cumplimiento del derecho a la huelga. El ministro Sanguino había emitido algunos pronunciamientos diciendo que se debía respetar el derecho a la huelga y que el Ministerio de Trabajo iba a estar al tanto. Pues bien, como parte de esas inspecciones, del sellamiento de algunas oficinas, el ministerio fue el que terminó definiendo con un listado cuáles eran los cargos esenciales para mantener, digamos, que debían mantenerse para garantizar la operación de servicios, de este servicio esencial como es la energía. Pues esta era una situación muy compleja, es una situación muy compleja, porque la empresa ha señalado siempre que en general el servicio es indispensable e indivisible. Esto significa pues que no se puede prescindir de unos cargos y operar solo con el equipo de emergencias o para atender emergencias. Esta situación, pues esta fue la postura del ¿Y cuántas personas más o menos, cuántos empleados son los que están? Alrededor de 200 contratos laborales han sido suspendidos. ¿Y a esas personas les pagan el sueldo o cómo va a ser ese proceso, digamos, de la suspensión? ¿Qué implicaciones tiene, digamos, en el caso de esos trabajadores? Bueno, la suspensión acarrea pues el no pago de salario, el no pago del salario durante el tiempo que dure o se extienda la huelga, que máximo puede durar 60 días, 2 meses. Pero sí hay una responsabilidad de la empresa en el pago de salud, pensión, y no hay un pago en ARL porque pues el contrato se encuentra suspendido. Entonces, claro, son afectaciones para esas personas que ven su contrato suspendido por cuenta de pues, las órdenes del Ministerio de Trabajo que dice estos son los cargos que se deben mantener y el número de personas o empleados por esas actividades que se deben vigilar, que máximo tiene permiso la compañía para mantener. Entonces, ese es un poco el contexto, porque, digamos, ha surgido polémica de que, como si hubiese sido una decisión unilateral,
pero hace parte del proceso y de las instrucciones que da el ministerio. De hecho, el propio gerente de la electrificadora estuvo acá y explicó que, pues bueno, no estaban de acuerdo con algunas decisiones del gobierno, pero que las respetaban y las cumplían como empresa. Entonces, eso le pone más... esa situación le pone más presión al diálogo, a que busquen alguna salida entre las partes. Bueno, pues ahí la invitación o la expectativa que tenemos nosotros como santanderianos es que ojalá este conflicto que se está dando entre el sindicato de la ESA y la misma empresa se pueda resolver de manera satisfactoria para las partes, y eso es lo que esperamos, y que obviamente se pueda garantizar el servicio de energía. Ya para finalizar, pues les recordamos, este 8 de marzo son las elecciones legislativas, las consultas interpartidistas. ¿Qué invitación hay, Arley, al respecto y de lo que vamos a hacer nosotros aquí en Vanguardia? Volverle a recordar aquí a los usuarios de Vanguardia lo que vamos a hacer y la invitación a votar. Pues así es, Juan Carlos. Este domingo a partir de las 7 de la mañana el equipo de Vanguardia junto a un equipo también de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de la UNAP, estará haciendo el cubrimiento de la jornada electoral. Más de 15 periodistas estarán en la calle haciendo este cubrimiento y reportando cómo se están desarrollando las elecciones. Una jornada bastante larga que nos pueden dar aquí en estos micrófonos hasta las 10 o más de la noche, hasta que se conozca al menos el 98% del escrutinio del preconteo que se hará ese mismo domingo. La invitación es a que se conecten a través de las plataformas digitales de Vanguardia y de la UNAP. Por supuesto que estén pendientes también de la página web de vanguardia.com y de nuestras redes sociales, donde estaremos haciendo el cubrimiento minuto a minuto de cómo se desarrolla esta jornada, donde está en juego no solo el legislativo, sino 3 candidaturas presidenciales para arrancar con el partido oficial por Palacio de Gobierno, y también para que el lunes siguiente pues puedan ustedes adquirir el periódico impreso, una separata especial con más de 5 páginas con análisis, cómo quedan las fuerzas del Congreso de la República, cómo quedan conformadas las curules de la Cámara de Representantes por Santander y por supuesto cómo arranca ese gran partidor por Palacio de Gobierno. Bueno, pues eso es todo el día de hoy en esta edición de Tirando Factos. Los invitamos a que estén informados a través de nuestra página web como Vanguardia, a través de la página web en vanguardia.com o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y en X. Pues nos vemos en una próxima ocasión.